Aquel martes de octubre de 1978, mientras ajustaba la cámara en el set de El Chavo del Ocho, no sospechaba que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría para siempre la forma de ver al programa más querido de México. El set de Televisa en Ciudad de México era un caos organizado, lleno de risas y órdenes gritadas, pero algo oscuro flotaba en el aire, rumores sobre un episodio perdido, uno donde el Chavo moría atropellado. Un capítulo tan impactante que fue censurado por Televisa, enterrado por las conveniencias de hombres poderosos para proteger la imagen de un fenómeno cultural. El patio de la vecindad estaba listo, el barril rojo, la escalera desvencijada, las puertas pintadas que nunca llevaban a ninguna parte. Los técnicos movían cables, los asistentes corrían con guiones, y las risas grabadas resonaban desde un altavoz, preparando la escena del día. El Chavo causando un desastre mientras don Ramón esquivaba al señor Barriga. Como asistente de cámara, mi trabajo era capturar cada momento, un observador invisible en un mundo de luces y egos. Pero esa invisibilidad me permitió escuchar susurros, captar tensiones y descubrir pistas sobre un episodio que nadie mencionaba directamente, un secreto que amenazaba con romper la magia de El Chavo del Octavo. Oberto Gómez Bolaños, Chespirito, dirigía el set con su precisión habitual. A sus 49 años, era el genio detrás del programa, un hombre cuya risa aguda unía al equipo. Pero ese día, su energía parecía apagada, sus ojos desviándose hacia los actores con una inquietud que no podía disimular. Mientras revisaba el guión, Ramón Valdés, don Ramón, entró al set. El hombre más querido de la vecindad, con su sombrero gastado y su camiseta sencilla, siempre había sido el alma del equipo, bromeando con los técnicos y haciendo reír a todos. Pero esa mañana, su sonrisa era tensa, sus pasos más lentos, como si cargara un peso que nadie veía. La grabación comenzó con la rutina de siempre. Chespirito, como el Chavo, tropezaba con su barril, arrancando risas. Carlos Villagrán, como Kiko, exageraba sus muecas con un «cállate, cállate, que me desesperas». María Antonieta de las Nieves, como la Chilindrina, corría con sus payasadas. Ramón Valdés, como don Ramón, esquivaba al señor Barriga con su torpeza característica. Edgar Vivar, el señor Barriga, fingía enojo mientras el Chavo pedía perdón. Era la magia de El Chavo, un mundo de risas y lecciones simples. Pero detrás de las cámaras, los gestos del elenco contaban otra historia, miradas furtivas, silencios incómodos, susurros que empezaban a formar un rompecabezas inquietante. El primer indicio llegó durante un descanso. Mientras ajustaba la cámara, escuché a dos electricistas hablar en voz baja en el pasillo. «¿Oíste lo del episodio?», susurró uno, mirando a su alrededor. «Dicen que grabaron algo que nunca salió. Algo con el Chavo». El otro asintió, nervioso. «Mejor no hagas preguntas. Los de arriba están pendientes». Las palabras eran vagas, pero encendieron una chispa de curiosidad. ¿Un episodio que nunca salió? ¿Algo con el Chavo? En un programa donde todo era alegría, la idea de algo oculto era perturbadora. Los rumores comenzaron a extenderse como un murmullo constante. Los técnicos hablaban en los pasillos, los asistentes intercambiaban miradas, y las habladurías tomaban forma. «Dicen que fue algo fuerte», susurró una maquilladora mientras retocaba a Florinda Mesa. «Algo que no encaja con el programa». Su colega respondió, bajando la voz: «Si es verdad, nunca lo dejarán salir. Sería un desastre». En 1978, El Chavo del Ocho era un símbolo de inocencia, un refugio para familias. Un episodio que rompiera esa imagen habría sido impensable, pero los susurros no cesaban, el elenco estaba visiblemente afectado. Chespirito, normalmente paciente, corregía a los actores por errores mínimos, su voz más cortante de lo habitual. Florinda Mesa, como doña Florinda, lanzaba miradas preocupadas a Chespirito, como si compartieran un secreto que los consumía. María Antonieta estaba más callada, sus bromas como la Chilindrina menos frecuentes, sus ojos siguiendo a Chespirito con una mezcla de duda y tristeza. Carlos Villagrán intentaba aligerar el ambiente con chistes, pero sus risas sonaban huecas. Edgar Vivar, el mediador, mantenía la calma, pero sus conversaciones con don Ramón eran más frecuentes, sus gestos más protectores.
Y don Ramón, el hombre más querido, estaba cada vez más retraído, fumando en el callejón trasero con una intensidad que sugería que los cigarros eran su único escape. Una semana después, una pista más clara emergió. Durante una grabación, Chespirito discutía con un productor en un rincón del set. Sus voces eran bajas, pero alcancé a escuchar fragmentos. Fue un error, dijo Chespirito, su tono cargado de arrepentimiento. Nunca debimos grabarlo. El productor respondió. Los hombres de arriba ya lo resolvieron. Nadie lo verá. Las palabras eran como un golpe. ¿Grabar qué? ¿Por qué tanta urgencia por ocultarlo? La idea de que Televisa estuviera enterrando algo tan importante era inquietante, pero no había detalles concretos, solo rumores que alimentaban el misterio. Las habladurías crecían, cada una más inquietante. Un asistente de vestuario, mientras ajustaba el sombrero de don Ramón, murmuró a un colega, dicen que era un episodio donde el chavo sufre un accidente. Algo grave. El otro respondió, nervioso, cállate, que si los productores te oyen, estás fuera. Los rumores pintaban un cuadro aterrador, un episodio donde el chavo, el niño que representaba la inocencia, enfrentaba una tragedia que no encajaba con la vecindad. Pero nadie sabía detalles, y los que parecían saber guardaban silencio, como si temieran las consecuencias de hablar. En noviembre de 1978, una escena en el set intensificó el suspenso. Durante un descanso, don Ramón se apartó al callejón, fumando con una mirada perdida. Florinda lo siguió, algo raro en ella, que solía mantenerse cerca de Chespirito. Ramón, tenemos que hablar, dijo, su voz baja pero urgente. No podemos dejar que esto nos destruya. Don Ramón la miró, sus ojos llenos de dolor. No es nuestro chavo, Florinda. No puedo seguir fingiendo que no pasó. La conversación se cortó cuando un técnico se acercó, pero las palabras resonaron. ¿Qué había pasado? ¿Qué era tan grave que afectaba tanto a don Ramón, el hombre más querido? Días después, una pista tangible apareció. Mientras organizaba el equipo, encontré un guión viejo en un rincón del set, olvidado entre cajas de utilería. Las páginas estaban marcadas con el título El accidente del chavo y contenían notas en la letra de Chespirito. No leí todo, temiendo ser descubierto, pero vi palabras que me helaron: calle, carro, hospital, adiós. Las notas al margen hablaban de una escena donde el chavo, jugando en la calle, era atropellado por un vehículo. El guión sugería una lección sobre seguridad vial, pero el tono era oscuro, con diálogos donde don Ramón y la Chilindrina lloraban junto al barril. Devolví el guión rápidamente, con el corazón acelerado, pero la imagen de esas palabras se quedó grabada. ¿Un episodio donde el chavo moría? Era una idea que rompía todo lo que el Chavo del Ocho representaba. Los rumores se volvieron más específicos. Un electricista, durante el almuerzo, susurró, dicen que grabaron el episodio a puerta cerrada, sin público. El chavo muere en la calle, y todos en la vecindad se despiden. Su compañero lo calló, mirando a su alrededor. No hagas ruido. Los de arriba están vigilando. La idea de una grabación secreta alimentaba el misterio. ¿Por qué grabar algo tan devastador? ¿Era una idea de Chespirito, un experimento que salió mal? ¿O había presión externa para probar algo nuevo? Nadie lo sabía, pero el set estaba lleno de paranoia, con técnicos y asistentes evitando el tema por miedo a represalias. El elenco comenzó a mostrar grietas. Chespirito, atrapado en su papel de líder, parecía más aislado, revisando guiones con una intensidad obsesiva. Una vez, durante una grabación, se lo escuchó murmurar, no debí escribirlo. Fue un error. Florinda, siempre a su lado, intentaba consolarlo, pero su propia tensión era evidente. Roberto, ya está hecho, dijo, su voz quebrada. No podemos cambiarlo. María Antonieta, normalmente tan vivaz, estaba más reservada, evitando mirar a Chespirito durante las grabaciones. Carlos Villagrán usaba el humor para desviar la atención, pero una vez, en el callejón, se lo escuchó decir a Edgar, ¿cómo pudieron pensar que eso funcionaría? Es el chavo. Edgar, siempre calmado, respondió, fue una idea que nunca debió salir del papel. Pero ya está enterrado.
Don Ramón, el hombre más querido, estaba profundamente afectado. Su papel como figura paterna en la vecindad lo hacía especialmente sensible al destino del chavo. Durante una grabación, se lo vio sentado junto al barril, mirando al vacío. «Esto no es la vecindad», murmuró a María Antonieta, que estaba a su lado. «El chavo es nuestro corazón. No podemos dejar que muera». María Antonieta, con lágrimas contenidas, asintió. «Lo sé, papá», dijo, usando el apodo de su personaje, pero con un tono que reflejaba un dolor real. La idea de un episodio donde el chavo moría parecía haber roto algo en don Ramón, cuya calidez siempre había sido el alma del programa. En la primavera de 1979, el suspenso creció. Una noche, después de una grabación, un técnico fue visto revisando una caja de cintas en el almacén del set. Cuando un supervisor lo descubrió, gritó: «Esas cintas no se tocan». El técnico, nervioso, se alejó, pero no antes de que se escuchara un murmullo. Era una de las cintas del episodio. La noticia corrió como pólvora, alimentando los rumores. ¿Existían cintas del episodio perdido? ¿Dónde estaban? Los susurros hablaban de un archivo secreto en Televisa, guardado bajo llave, pero nadie se atrevía a investigar. El miedo a los hombres de arriba era palpable, y las habladurías sugerían que cualquiera que preguntara demasiado podía perder su trabajo. El elenco comenzó a actuar con más cautela. Florinda y Chespirito tenían reuniones privadas con productores, sus rostros tensos al salir. María Antonieta evitaba hablar del tema, pero su tristeza era evidente. Carlos Villagrán, siempre bromista, dejó de hacer chistes sobre el episodio, como si temiera cruzar una línea. Edgar Vivar, el mediador, hablaba con don Ramón en privado, sus conversaciones llenas de susurros y gestos protectores. Una vez, durante un descanso, don Ramón fue visto sosteniendo un guión arrugado, no el del día, sino uno con páginas marcadas con tinta roja. Lo guardó rápidamente cuando notó que alguien lo observaba, pero el gesto era suficiente para alimentar las sospechas. En mayo de 1979, una conversación en el callejón trasero marcó un punto de inflexión. Chespirito, Florinda y un productor discutían en voz baja, ajenos a mi presencia detrás de un decorado. «Fue mi culpa», dijo Chespirito, su voz temblorosa. «Pensé que podía ser una lección, algo poderoso. Pero no era el chavo». Florinda, con lágrimas en los ojos, respondió: «Roberto, no podíamos saberlo». Pero los hombres de arriba tomaron la decisión correcta. El productor añadió: «Las cintas están destruidas. Nadie las verá. Pero si alguien habla, será el fin». Las palabras eran una sentencia. Las cintas, destruidas. El episodio, enterrado. Pero la verdad seguía viva en los rumores, en las miradas del elenco, en la tensión que impregnaba el set. En el verano de 1979, las cosas se volvieron insostenibles. Don Ramón estaba más retraído, sus cigarros una constante en sus manos temblorosas. Una vez, durante un descanso, se lo vio mirando el barril del chavo con una tristeza que cortaba el aire. «Este no es el lugar para tragedias», murmuró a Edgar, que asintió en silencio. María Antonieta, normalmente tan enérgica, parecía agotada, sus ojos rojos como si hubiera llorado. Carlos Villagrán, incapaz de mantener su fachada, dejó caer un comentario durante una grabación: «Si los fans supieran, nunca nos perdonarían». La frase quedó en el aire, silenciada por una mirada de Chespirito. Una noche, después de una grabación larga, el set estaba casi desierto. En el callejón trasero, el elenco se reunió: Chespirito, Florinda, María Antonieta, Carlos, Edgar y don Ramón. Sus voces eran bajas, pero las palabras eran claras. «No podemos dejar que se sepa», dijo Chespirito, su tono firme pero quebrado. «No por nosotros, sino por los niños, por lo que el chavo significa». Florinda añadió: «Sería el fin de la vecindad». María Antonieta, con lágrimas cayendo, dijo: «El chavo es esperanza. No podemos dejar que muera así». Edgar, siempre calmado, asintió: «Nadie dirá nada. Por respeto». Don Ramón, en el centro, solo asintió, su rostro una máscara de dolor. «No era nuestro chavo», murmuró,
su voz apenas audible. Ese momento marcó la revelación tácita. Las pistas acumuladas durante meses, los rumores, el guión perdido, las cintas destruidas, las conversaciones a medias, formaron un cuadro claro. Habían grabado un episodio donde el chavo moría atropellado. Una idea de Chespirito que buscaba hacer una lección sobre seguridad vial pero que resultó demasiado devastadora. La escena, según los rumores, mostraba al chavo jugando en la calle, ajeno al peligro, hasta que un carro lo golpeaba. Don Ramón y la Chilindrina, desesperados, lo llevaban al hospital, donde el resto de la vecindad se despedía entre lágrimas. El elenco, que amaba al chavo como un símbolo de inocencia, se horrorizó al grabarlo. Don Ramón, con su papel de figura paterna, fue el más afectado, incapaz de aceptar que el niño que representaba la esperanza pudiera tener un final tan trágico. Televisa, presionada por los hombres poderosos que controlaban el programa, decidió censurarlo. Las cintas fueron destruidas, o eso decían los ejecutivos. Un productor, hablando con un colega en los pasillos, lo confirmó: si esas cintas salen, será un escándalo. Los hombres de arriba no lo permitirán. La frialdad de sus palabras era un recordatorio del poder de Televisa, de cómo estaban dispuestos a enterrar cualquier verdad que amenazara su éxito. Pero los rumores no morían. Los técnicos hablaban de una copia que quizás aún existía, escondida en algún archivo olvidado. Nadie se atrevía a buscarla, pero la idea alimentaba la paranoia. La salida de Carlos Villagrán en 1979, seguida por María Antonieta en 1980 y Don Ramón en 1981, marcó el fin de una era. Aunque los productores hablaron de diferencias creativas, en el set se sentía que el episodio perdido había dejado una herida. Chespirito estaba más callado, su creatividad empañada por la culpa. Florinda evitaba el tema, pero su tensión era evidente. María Antonieta y Edgar guardaban silencio, pero sus rostros reflejaban una pena profunda. Don Ramón, el hombre más querido, parecía llevar el peso más grande, su salida como un eco de su incapacidad para seguir en un programa que había tocado algo tan oscuro. Cuando Don Ramón murió en 1988, el peso del episodio perdido se sintió como una sombra. El elenco nunca habló, manteniendo su promesa de silencio. En 2025, mientras Sin Querer Queriendo se estrena en HBO Max, la imagen del chavo en la pantalla trae de vuelta su risa, su inocencia, su magia. Pero también trae el eco de un episodio que nunca vio la luz, de una tragedia que no encajaba con la vecindad, de un secreto guardado por lealtad y enterrado por los hombres poderosos de Televisa. El chavo sigue vivo en los corazones de millones, pero en algún lugar, en las sombras de los archivos de Televisa, la verdad de un episodio perdido sigue susurrando, esperando ser descubierta.